Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar otra sesión, ¿vale? De formación. Ya nos queda poquito para acabar. Nos quedan prácticamente un par de temas y, bueno, pues por petición de algunos de vosotros que el otro día pudimos estar hablando en el seminario presencial, pues he querido de alguna manera el adelantar este curso. Inicialmente tenía pensado el impartir lo que es la elaboración de los moldes de baño y protectores de ruido, pero como este es un tema un poco más denso y el examen lo tenéis a la vuelta de la esquina, pues prefiero impartirlo ahora para que luego tengáis mucho más tiempo de repasarlo y si surge alguna duda, pues ponerme a vuestra disposición, ¿vale? El tema, bueno, pues la segunda parte prácticamente de lo que es el grueso del curso. Lo que son las reparaciones, diagnosis de averías, sobre todo, y detección de averías. Es muy importante que conozcáis todo esto, porque la mayoría de las reparaciones se envían al laboratorio y por desconocimiento se pueden resolver prácticamente el 70% de todas ellas. Y con estas pautas y estos conocimientos pues os pueden ayudar no solamente a cortar los tiempos, donde podéis hacerlo vosotros, sino también pues el de alguna manera el que tengáis mucho mayor coste en vuestras reparaciones sin tener que enviarlo a otro laboratorio. ¿Vale? En fin, es importante, bueno, pues lo primero, el tener un equipamiento mínimo, ¿vale? Hay dos formas o dos herramientas fundamentales a la hora de detectar averías, ¿vale? Una es la vía sencilla, tradicional, que no requiere tecnología, pero sí sobre todo un buen oído. Y es el estetoclip, es una cosa como esta, ¿vale? ¿Vale? Esto generalmente va, lo que es el extremo del tubo, va enganchado a lo que es el audífono, y con el audífono en marcha nosotros podemos ir manipulando, ¿vale? Y escuchando cómo se oye un audífono, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Podemos manipular lo que es el control de volumen, lo que es el potenciómetro, y al mismo tiempo, y muy importante, ¿vale? Yo esta herramienta la considero fundamental, porque así es como se aprende a escuchar un audífono. Podemos tener 1000 fórmulas de CAS, tiempos de ataque de recuperación, pero si realmente no sabemos cómo se escucha un audífono, difícilmente se lo podemos trasladar a un paciente. Y esto es fundamental. No requiere de una gran inversión para tener lo que es un estetoclip, ¿vale? Con esto podemos saber, dependiendo del tipo de sonido, podemos detectar cualquier tipo de avería, ¿vale? Digamos, el protocolo a seguir o la forma es muy sencilla. Vamos colocando lo que es el audífono, le colocamos una pila, lo colocamos, ¿vale? Nos colocamos aproximadamente a unos 20 o 30 centímetros de lo que es el micrófono y podemos utilizar algunos ejemplos de sonidos como sí, ¿vale? O uno, ¿vale? ¿Por qué este tipo de sonido? ¿Vale? Porque cualquiera de estos sonidos puede tener un componente tanto en alta como en baja frecuencia. Y ello nos puede ayudar también a detectar si hay distorsión en cada uno de estos sonidos, ¿vale? Esto es muy sencillito, ¿vale? Y si se oye mucho ruido de fondo, si la señal distorsiona, si la amplificación es alta o baja. Con ello, y dependiendo del tipo de componente que nosotros queramos detectar, podemos detectar qué tipo de pérdida es de la que estamos hablando. Otra parte para poder averiguar cómo se detectan las averías en los audífonos, bueno, pues ya es la parte tecnológica la que, bueno, pues todo el mundo tiene un poco de tirria, y es el analizador. El analizador, dentro de lo que es el analizador en sí, se determinan lo que son las pruebas HIT, ¿vale? Digamos que es como realizar un control de calidad de lo que es el audífono o testar audífono, ¿vale? Entonces, lo primero, bueno, pues esto sí que requiere una gran inversión, ¿vale? Que mucha gente dice que bueno, que no sirve para nada, y sí que sirve para mucho, ¿vale?
sirve para realmente saber si ese audífono cumple las características que nos da el fabricante, ¿vale? Para eso, ¿vale? Y algo que es muy importante, sobre todo, pues tener en cuenta la normativa a la que nos ceñimos, o bien la ANSI, que es la americana, o la IEC, ¿vale? Que es la europea. En función del tipo de acoplador que vayamos a utilizar, aplicaremos una IEC u otra, ¿vale? Esto, bueno, pues yo os lo he señalado en lo que son los apuntes. Es importante tenerlo en cuenta, pero no es algo que de alguna manera vaya, ¿vale? La información os la he colgado en los apuntes. Muy importante, ¿vale? Y pregunta de examen. ¿Qué es una medida cuantitativa y qué es una medida cualitativa dentro del analizador o dentro de las pruebas HIT, ¿vale? Es lo que nosotros vamos a testar y es lo que nosotros vamos a comparar con la hoja del fabricante. Si vosotros habéis estado viendo lo que son los apuntes de Vicky, os habrá explicado lo que es la ficha del fabricante, lo que son las curvas de respuesta. Aquí también tiene su parte de importancia, ¿vale? Sobre todo en esas curvas que vosotros veis, vamos a fijarnos sobre todo en la frecuencia de referencia, que es la de 1600. Ahí, en ese punto, es donde nosotros vamos a testar lo que es el audífono y comparar el resultado que nos dé el analizador con la ficha del fabricante. Dependiendo si ese valor varía o no, pues entonces podemos detectar diferentes tipos de averías. Vamos a explicar ahora, o voy a explicar en qué consiste cada una de ellas, ¿vale? Lo que es el funcionamiento es muy sencillo, simplemente tenéis que disponer dentro del analizador de lo que es la cámara anecoica, dejarla en vacío, colocar el audífono de una manera particular para poder realizar estas pruebas y a partir de ahí apretar el botoncito para que el analizador lo haga todo. Vuelvo atrás, las medidas cuantitativas nos van a determinar la cantidad o cantidades que el audífono puede llegar a soportar o a emitir, ¿vale? Entre las medidas cuantitativas estaría la máxima presión de salida y la máxima ganancia, ¿vale? A partir de ahí, pues ya nos vamos a las cualitativas, ¿vale? Que nos van a determinar la calidad del audífono, ¿vale? En función de las tolerancias, podemos determinar si ese audífono tiene unas prestaciones que otro. No es lo mismo un audífono que tiene un gran nivel de distorsión que un audífono que tiene menor nivel de distorsión. A menor distorsión, pues el sonido es mucho más claro, ¿vale? Las cualitativas, vengo a referir, que es la distorsión armónica, el ruido equivalente, ¿vale? El consumo de pila, la respuesta en frecuencia, ¿vale? Estas son las más importantes. En cuanto, bueno, pues, ¿cómo se hace? Pues, lo he dicho, ¿vale? Es muy importante, no podéis colocar lo que es el audífono directamente conforme está funcionando, ¿vale? Lo primero, tener muy en cuenta en que para las cuantitativas, que es lo primero o la primera parte de la batería de pruebas, porque normalmente esto viene fijado por un protocolo. El protocolo ya viene de origen o incluso lo podéis modificar vosotros. Pero, lo primero, si estamos hablando de un audífono analógico convencional que se mueve por trimmers, tendremos que desactivar todos los filtros, los trimmers al máximo y el control de volumen al máximo. ¿Por qué? Porque así lo que vamos a hacer es llevar el audífono a punto de saturación y vamos a ver o a visualizar de lo que es el audífono qué es la máxima presión de salida que es capaz de emitir ese audífono o la máxima ganancia que puede desarrollar, ¿vale? Todos los AGC desconectados, todos los filtros desconectados. Para esto, bueno, máxima presión de salida, normalmente se emite un estímulo a 60 decibelios y la máxima presión de salida, ¿vale? O el SPL 90, ¿vale? La ganancia máxima también viene determinada por la nomenclatura de Full of Gain, ¿vale? O FOG. ¿Vale? Y máxima presión de salida, el USPL a 90, ¿vale? Donde normalmente colocaremos un nivel de entrada de 90 decibelios SPL, no HL, ¿vale? Lo mismo también los controles desactivados, ¿vale? Y tanto para una prueba como para otra, tratándose de audífonos digitales o programables, tenemos que llevarlo a punto de saturación, ¿vale? O a mediciones técnicas, ¿vale? Donde vamos a desarrollar ganancia máxima.
Una vez hemos realizado estas mediciones, vamos a realizar ya las mediciones cualitativas. Para eso tenemos que llevar el audífono de saturación a ganancia de referencia, ¿vale? Para que el audífono no distorsione, ¿vale? Entonces, simplemente es en los trimmers, en cuanto a los convencionales o los analógicos, es bajar un poco lo que es el control de volumen, ¿vale? Hoy en día ya el mismo software de lo que es el analizador ya te va indicando hasta dónde tienes que bajar el audífono para conseguir la ganancia de referencia. Y en los programables pues es mucho más sencillo porque él directamente ya te lo lleva. Haríamos la siguiente batería de pruebas sería la distorsión armónica, ¿vale? Donde un alto nivel de distorsión pues puede de alguna manera determinar que el auricular está averiado, ¿vale? El ruido equivalente, lo mismo, un ruido equivalente excesivo nos puede determinar también que el micrófono está averiado, ¿vale? Generalmente estamos trabajando a niveles de entrada de unos 60 a 70 decibelios. El consumo de la pila, también un gran consumo, puede determinar que haya un problema en el circuito y sobre todo en el auricular, ¿vale? Luego también, pues, el control de AGC, los niveles de entrada-salida,